Buenos días. En nombre de Refinity y del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, les doy la bienvenida a esta webinar de cómo combinar procesos de cumplimiento con criterios de ESG. Me presentaré, soy Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, secretario general del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y quería también, como hay asistentes que no son miembros del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, pues presentar brevemente el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Esto es una iniciativa que surge de multinacionales que se venían reuniendo periódicamente para compartir buenas prácticas desde 2010, y en el 2017 pues prefieren hacer una asociación para darle entrada a toda la gente que tiene intereses o quiere conocer algo más del cumplimiento con una visión multinacional. En ese sentido, pues se forma el Instituto de Oficiales de Cumplimiento en el 2017. Su junta directiva está formada solo por responsables de cumplimiento en activo de empresas multinacionales. Por lo tanto, pues el concepto de compliance, y aquí se enmarca esta webinar, es mucho más amplio que lo que se viene conociendo en España como el modelo de prevención de delitos. Se abarcan temas de integridad, de protección de datos, de delincuencia financiera, de conducta de mercado o de usuarios. Cada uno en su organización puede tener el alcance que quiera basándose en unos estatutos que ellos mismos, la alta dirección, marca. Yo solamente quería agradecer, dar esta pequeña introducción y paso inmediatamente a dar la palabra a Alfonso Ruiz Navarro, que es el responsable de Refinity en España y Portugal. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, gracias a ti, gracias al Instituto por ayudarnos a organizar este webinar, el cual creo que va a ser, digamos, muy interesante para todos nosotros. Una breve introducción de Refinity. Bueno, yo creo que, como ya nos conocéis, somos una empresa con una larga trayectoria, digamos, consultores de información financiera de mercado y sobre todo también con mucha presencia en el mercado de risk. Recientemente se están haciendo nuevas adquisiciones que complementan, digamos, nuestra propuesta, como es la reciente compra de Red Flag, empresa que va de alguna manera a complementar, digamos, todo lo que es nuestra propuesta y sobre todo nuestra apuesta por este segmento. Pero bueno, paso directamente a lo que os interesa, que es, os quiero presentar, digamos, a los ponentes que estáis aquí, para escucharles. Y aquí creo que puedo pasar yo la slide. Perfecto. Os quiero presentar a María Rocha. María Rocha es Integrity Senior Manager en Repsol. Gracias, María, por tu tiempo y por asistir. Carlos Monjas, que es directamente Relationship and Human Rights Manager también en Repsol. Muchas gracias, Carlos. Y Thibault Pichon, que es EDP Consultant en Refinity. Van a ser los ponentes que van a, digamos, a dirigir este webinar. Para seguir, os voy a enseñar la agenda del webinar, que principalmente nos vamos a centrar en los dos primeros puntos: integridad y responsabilidad social corporativa, experiencias en Repsol, con María y con Carlos, y luego cómo realizar un proceso de EDD integrando criterios de ESG, Oil and Gas, de nuestro especialista en Refinity. Y luego, tendréis, digamos, oportunidad para hacer todas las preguntas que consideréis. Nada más, gracias y espero que resulte interesante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, a Refinity y al Instituto de Oficiales de Cumplimiento por invitarnos a esta jornada. Como bien nos habéis presentado, soy María Rocha, soy la responsable del área de Integrity en Repsol. Y bueno, pues entre otros aspectos, pues nos dedicamos a la prevención de la corrupción, del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y sobre todo ahora mismo estamos trabajando mucho en los procesos de debida diligencia. Nuestra presentación de hoy, como bien nos presentaban, se va a centrar un poco en la experiencia en Repsol
y en cómo hemos trabajado juntos el área de responsabilidad social corporativa, los procesos de inversión social y compliance. Y bueno, sin más, dejo la palabra a Carlos Monjas, que es el responsable de inversión social corporativa en Repsol, para que un poco os muestre cómo ha sido nuestro trabajo en estos aspectos. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias a IOC y a Refinitiv por la invitación. Y bueno, mi intención en los próximos minutos es explicaros el caso en Repsol, de cómo hemos trabajado de la mano dos áreas que pueden estar un poco alejadas en general en las compañías, como compliance y responsabilidad social corporativa, y centrándonos en la parte de inversión social y partiendo de los valores ESG, cómo hemos llegado a un trabajo conjunto de éxito para nosotros. Como todos os imaginaréis, si estáis viviendo en vuestras compañías, las siglas ESG son cada vez más repetidas y cada vez la sociedad, los inversores y todos los grupos de interés nos están exigiendo más a las compañías, tanto la nuestra, que es de Oil and Gas, como cualquier otra, realizar un buen desempeño en estos tres aspectos que contienen estas tres letras ESG, en los aspectos ambientales, de buen gobierno y los aspectos sociales, ¿no? Esto es algo relevante para cualquier compañía y también lo es para Repsol. Estamos orgullosos de que en todos los ratings en los que participamos, pues en general Repsol es, en nuestro sector, en el sector del Oil and Gas, es la empresa mejor valorada para estas partes interesadas. Y entendemos que no es solo algo interesante para las compañías quedar bien y salir bien en una foto, en un número, en una puntuación de un rating, sino que también es una ventaja competitiva, porque el acceso a la financiación hoy en día para las compañías es una ventaja competitiva. Y a fecha de hoy, este buen desempeño que les comentaba en ESG hace que Repsol tenga más de un 30% de su accionariado institucional sean fondos ESG. Es un valor más alto de todas las compañías de nuestro sector y es muy relevante porque tenemos como accionistas principales en nuestra compañía a fondos de referencia a nivel internacional como pueden ser el Fondo Soberano Noruego o BlackRock en Estados Unidos. Bajando un poco más y tratando de aterrizar en los proyectos de inversión social, dentro de las tres letras que componen el ESG, mi responsabilidad está en la parte de la S, lo que es la responsabilidad social corporativa, y uno de los aspectos de mayor visibilidad hacia la sociedad, hacia las comunidades que están cerca de nuestras operaciones, son los proyectos de inversión social. Repsol dedicó en el año 2019 más de 50 millones de euros a unos 800 proyectos de inversión social repartidos en todos los países donde operamos. Lo tratamos de hacer con los mejores estándares. Ahí en la transparencia pueden ver ustedes cómo Repsol fue también la primera compañía del Oil and Gas que firmó un acuerdo nada más y nada menos que con Naciones Unidas, con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, para caminar de la mano y hacer juntos proyectos de inversión social en los distintos países. Y bueno, para que se hagan una idea de qué es este tipo de proyectos, muy rápidamente les voy a mostrar dos de alto impacto. Un proyecto en Libia, un país donde hay que tener un país de alto riesgo por los aspectos de guerra que hay ahora mismo y otro montón de cosas que tiene el país. Pues bueno, en los últimos 3-4 años hemos estado trabajando de la mano de PDUD para poder llevar agua, energía eléctrica, acceso a saneamiento y también mejoras en educación y en sanidad a las comunidades cercanas a nuestra operación, con una inversión relevante que entendemos que genera un impacto muy positivo en estas comunidades y al final es un valor compartido también para la compañía. Otro ejemplo similar puede ser un proyecto que hemos hecho en Colombia, en una zona que venía de un conflicto bélico, de una guerra en ese país, y donde hemos cambiado la forma de vivir de más de 1000 familias que ahora se dedican a los cultivos en la zona. El proyecto que más éxito nos ha dado
es un proyecto que se llama Cacao por la Paz y ha sido cambiar una zona de guerra por unas plantaciones de cacao que ahora exportan incluso a países fuera de Colombia y que ha obtenido premios internacionales por su buen hacer. En definitiva, proyectos donde entendemos que mejoramos la vida de la sociedad y de nuestros vecinos allá donde estamos, pero que por lo que nos importa aquí y les importa hoy a ustedes, también pueden tener algún riesgo. Seguro que todos han leído en algún momento algún titular en prensa que por algún proyecto de alguna compañía, pues al final los fondos no se han utilizado en lo que la compañía esperaba o la compañía que lo realizaba, la ONG o la fundación o quien fuera, pues tiene algún tipo de problema de integridad o de reputación. Al final, como pueden imaginarse, Repsol no tiene las capacidades para realizar estos proyectos. No sabemos de plantar cacao ni de educación, es decir, ese no es nuestro expertise. Por lo tanto, nos apoyamos en un montón de entidades, ¿no? Si gestionamos de los 800 proyectos, pues el número de entidades con las que trabajamos es muy alto en más de 20 países, que pueden ser de distintos tamaños. A veces puede ser el Programa de Naciones Unidas, como les he dicho antes, pero en otro caso puede ser una pequeña fundación que trabaja en un barrio marginal del Perú, por ejemplo. Con lo cual, ahí es donde vimos un enganche claro con los temas de compliance y de cumplimiento, ¿no? Teníamos que asegurar que el tercero que nos ayudaba en estos proyectos pues tenía todas las garantías para trabajar con Repsol, y por eso iniciamos un proyecto hace casi 2 años liderado por el área de responsabilidad social corporativa y por el área de compliance, que tenía como objetivo mejorar el desempeño de Repsol en todo lo que tenía que ver con los proyectos de inversión social, tener una estrategia clara, compartida por toda la compañía y, sobre todo, revisar exactamente bien todas las políticas, toda la normativa interna, todos los procedimientos, desde el inicio que pensábamos en un proyecto de inversión social hasta el cierre de ese proyecto, para que todo fuera adecuado. En este proyecto han trabajado muchas áreas en la compañía, no solo el área de cumplimiento y el área de responsabilidad social, ha trabajado también pues el área legal, ha trabajado áreas de auditoría y de control interno, pues para chequear cómo se operan los países, ha trabajado el área fiscal para ver las mejores prácticas también en asuntos de fiscalidad, otras áreas que tienen relación con los proyectos de inversión social, como es el área de seguridad corporativa, el área de comunicación, el área de reputación también, y evidentemente también los propios negocios, que son los que al final ejecutan estos proyectos de inversión social. En estos 2 años hemos mejorado muchos procesos internos de la compañía, y lo más visual o lo más radical que ha cambiado ha sido pues la aparición de 2 nuevas normativas, una que gestiona internamente en la compañía todo el proceso de gestión de un proyecto de inversión social, y una que detectamos desde el principio del proyecto que era clave, que era el tercero con el que nos aliábamos para hacer estos proyectos de inversión social, y cómo debíamos estar seguros de que ese proceso de debida diligencia de este tercero cumplía todos los estándares. En esta parte de debida diligencia de terceros, pues el liderazgo claro lo ha tomado el área de compliance. Y al final, bueno, pues lo que hemos conseguido es que todo lo que hemos mejorado del proyecto haya sido transparente y haya podido ir a todas las áreas de la compañía que gestionan estos proyectos, y ahora mismo, igual que hablamos María o yo de los proyectos de inversión social desde el punto de vista de RSC y compliance, pues cuando hablen con alguien de un país que gestiona estos proyectos, les podrá dar las mismas instrucciones o los mismos criterios que ahora les vamos a transmitir. Y para entrar ya en el detalle de cómo es este proceso de debida diligencia de terceros, pues te paso, María, el testigo. Muchísimas gracias, Carlos. Una exposición muy buena sobre lo que hacemos en Repsol. Gracias.
Bueno, pues ahora entiendo que, claro, la pregunta será, bueno, ¿y exactamente cómo se aplica esa debida diligencia al conocimiento de los terceros que hablaba Carlos, ¿no? Bueno, pues esta es mi parte de la exposición. La verdad es que en un primer momento en Repsol lo que nos planteamos, bueno, ¿qué modelo de debida diligencia vamos a adoptar? Podemos adoptar un modelo de debida diligencia centralizado, es decir, que en una misma área, en este caso sería compliance en Repsol, realice todos los procesos de debida diligencia de la compañía, o un modelo de debida diligencia descentralizado. Al final, lo que se optó por la alta dirección fue un modelo de debida diligencia descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se da la autorresponsabilidad a las áreas que en este caso van a hacer la inversión social o a las áreas que van a contratar, son ellos los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo las medidas de debida diligencia para conocer a ese tercero. Y solo en el caso que se identifique algún riesgo de compliance, entendiendo en Repsol, en el área de compliance, como riesgo de compliance, pues todo lo relativo, como os comentaba antes, a corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o sanciones y embargos internacionales. Si se identifica algún riesgo en el análisis del tercero, es cuando entonces entraría a compliance para analizarlo y ver si se pueden establecer medidas de mitigación o las recomendaciones que sean necesarias. En este caso, en nuestro modelo de debida diligencia se establece un nivel de aprobación de la operativa. Pues si tiene un determinado riesgo, tendrá que subir el nivel de operación dentro de la estructura de Repsol. Perdón, a ver. Ay, correcto, fenomenal. ¿Cómo hemos estructurado nosotros nuestra norma de debida diligencia? ¿O cómo analizamos nosotros los terceros con los que nos enfrentamos, y en concreto en el caso de las inversiones sociales? Nosotros, para analizar los riesgos de los terceros, tenemos en cuenta varios aspectos o varios criterios. Primero, ¿qué categoría de tercera parte estamos tratando? Nosotros, en nuestra norma de debida diligencia, hicimos un análisis de todos los terceros con los que se relacionaban los negocios y definimos una serie de categorías de terceras partes. Pues había proveedores, había operaciones de money, había distribuidores, y una de las categorías de terceras partes que nosotros identificamos dentro de nuestro modelo fueron los receptores de inversión social. Entonces, en función de esa categoría específica de tercero, establecíamos unas medidas de debida diligencia adecuadas. ¿Qué otros aspectos teníamos en cuenta para valorar el riesgo de los terceros? La tipología. ¿A qué llamamos nosotros tipología? Nosotros distinguimos entre los terceros que tienen un carácter avalado y no avalado. Cuando hablamos de avalado, hablamos de aquellos terceros que tienen, por ejemplo, obligaciones de reporte o que son transparentes en sus políticas y en su operativa. Por ejemplo, no es lo mismo, como decía Carlos, una inversión social que se realice a través de Naciones Unidas que una inversión social que se realice en un pueblecito de Perú. No puedes tratar a los terceros de igual manera. Otro de los aspectos que tenemos en cuenta para evaluar el riesgo de estos terceros es el país, el riesgo país. Pues igual, no es lo mismo realizar una inversión social a lo mejor en Francia o en Alemania que una inversión social en Libia. Además, tened en cuenta que nuestros negocios pues siempre están en países de alto riesgo. Es difícil que nosotros, como digo yo, tengamos negocios en la Costa Azul. Siempre tenemos negocios pues en Libia, en México o pues en Angola, pues en países que realmente son de riesgo alto a nivel de corrupción. Y bueno, en función de todos estos riesgos, en función de todos estos criterios, nosotros definimos un riesgo para esa tercera parte y llevamos a cabo unas medidas de debida diligencia. ¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que estamos utilizando en Repsol? Pues vamos desde el screening, que el screening es, bueno, ¿qué voy a decirle yo a Refinitiv de lo que es un screening, ¿no? Es pues la utilización de bases de datos públicas y privadas, son identificación de riesgos de compliance a través del chequeo de la tercera parte en bases de datos. Utilizamos también los cuestionarios externos, pues a estos terceros, en el caso de inversión social, pues les preguntamos, por ejemplo, desde su política en derechos humanos. Somos súper exhaustivos en tener información sobre qué van a hacer con el dinero que nosotros o con los fondos que nosotros vamos a facilitar, independientemente luego que en los contratos lo cerremos mejor.
Igualmente en esos contratos también establecemos derechos de auditoría, pero en los cuestionarios lo que queremos es conocer un poco cómo es el tercero. Es muy importante para nosotros saber quién es al final quien va a recibir esos fondos de inversión social y qué se van a hacer con esos fondos. Y, por supuesto, pues si esas organizaciones tienen algún tipo de programa de compliance, si tienen políticas y controles que los utilicen, si dan formación. Estos cuestionarios que están preparados específicamente para estos terceros de receptores de inversión social nos sirven para conocer a estos terceros. Y, por último, otra de las medidas que adoptamos nosotros son los que llamamos informes de integridad. Estos informes de integridad al final son un análisis más exhaustivo del tercero. Es un análisis más exhaustivo que el screening. El screening al final te da una alerta, te da un indicio de riesgo, y estos informes de integridad son más exhaustivos y bueno, nos sirven para conocer mejor al tercero y al entorno. Y, por supuesto, es importante para nosotros, dentro de estos procesos de debida diligencia, dejar trazabilidad de todo lo que hacemos, ¿no? O sea, nosotros, el área de compliance ahora mismo está integrada dentro del área legal y ya sabéis cómo somos muchas veces los abogados de querer guardar absolutamente todo, por si acaso viene en algún momento el regulador y nos lo pide, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, como os comentaba antes, el área que vaya a hacer la inversión social o el negocio tiene que guardar todas las evidencias que hayan llevado a cabo en el proceso de debida diligencia, pues tanto las medidas de debida diligencia que comentábamos antes, el screening, el cuestionario o el informe, como si han pedido un informe a compliance, pues las recomendaciones que haya podido hacer compliance. Todo esto lo tiene que guardar y, por supuesto, la decisión que haya adoptado respecto a llevar a cabo o no esa aportación. Y, por último, deciros que todo esto lo hacemos en Repsol dentro de lo que es nuestro marco de referencia, que es lo que intentamos siempre, le damos mayor publicidad, que es nuestro código de ética y conducta. Por supuesto, el canal de denuncias que lo tenemos abierto, el canal de ética y cumplimiento que está disponible en nuestra web de Repsol, por si acaso alguien quiere comunicar cualquier tipo de incumplimiento o cualquier duda o cualquier tema relacionado con la integridad. Y, por supuesto, el modelo de compliance, que es un poco el marco de todo este proceso de conocimiento de los terceros en el marco de la inversión social. Y, bueno, muchas gracias por atendernos. Espero que os haya resultado interesante la ponencia. Luego, al final, si queréis hacernos alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Y doy paso a Thibaut Bisset, de Refinitiv, para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias, María, Carlos, por vuestra presentación detallada. Para presentarme rápidamente, yo soy Thibaut Pinson, trabajo como consultor para el departamento de Due Diligence o de Vigilancia en Refinitiv. Y hoy me gustaría compartir con ustedes pues, las últimas tendencias sobre la disponibilidad de datos ESG en el dominio público y proporcionar como un tips o unas buenas prácticas en términos de búsqueda de información ESG que espero les resultará útil en la hora de realizar sus propias investigaciones de debida diligencia. Para dar un poco de contexto, tal como lo ha reflejado Carlos y María, es cierto que estos aspectos de sostenibilidad ya han sido incorporados ya hace tiempo en las estrategias de desarrollo y de inversión de las empresas del sector del oil and gas, que suelen reportar y informar periódicamente a sus inversores y accionistas acerca de sus políticas o iniciativas en el ámbito social y ambiental. Pero lo que es más nuevo, más reciente, es que asistimos también actualmente a una democratización de esos preceptos de sostenibilidad, diría ya como un abanico más amplio de sectores de la economía. Y también las empresas privadas, las pequeñas y medianas empresas, también a su vez empiezan a integrar cada vez más esos criterios sociales y ambientales como parte de la evaluación de riesgos de terceros, como parte de las encuestas de integridad o como cualquier proceso previo ante una tomada de decisión estratégica.
Es cierto que estos datos ESG están cada vez más solicitados o intervienen en un número creciente de situaciones, como por ejemplo el onboarding o la integración de nuevas contrapartes. Antes de finalizar una relación contractual con un nuevo socio, un nuevo proveedor o nuevo distribuidor, pues las empresas toman cada vez más en cuenta esos criterios sociales, ambientales, para establecer un perfil de riesgo y evaluar la reputación o integridad de sus contrapartes. Eso también se refleja en los procesos de licitaciones, donde los parámetros de sostenibilidad desempeñan un papel cada vez más importante desde el principio del proceso, o sea, desde la fase de precualificación. Una tendencia semejante se nota al nivel de transaccional, movimiento de capital, fusión, adquisición, IPO, en que las partes interesadas van a determinar o orientar el valor de la transacción de cara a aspectos económicos, pero también de compliance y de sostenibilidad. Y vemos que esta tendencia está también impulsada por la esfera económica, el sector financiero, por el desarrollo de sustainable financing, sustainable lending, o sea, la finanza sostenible, los préstamos sostenibles. Y eso se debe al hecho que los bancos ahora o cualquier institución financiera está bajo la presión de sus clientes, de sus socios, de sus propios inversores, que también le piden más responsabilidad en cuanto al manejo del portafolio de sus activos o de sus fondos. Ahí también hay que destacar el empuje de los reguladores, que en muchos países están revisando las leyes para desarrollar incentivos, para incentivar la transición ecológica, la transición energética. Pues en Estados Unidos el Partido Demócrata, por ejemplo, está proyectando un Green Deal, y en la Unión Europea también están discutiendo los parámetros de un European Green Deal para incentivar esa financiación sostenible. Y todo eso tiene como un efecto dominó, porque a su vez estos fondos, estos bancos que están bajo presión van a tener que recabar más informaciones sobre la estrategia, la performancia de las empresas que componen su portafolio, y a su vez ellas van a exigir más transparencia, una divulgación más detallada de las políticas, de las estrategias en materia de sostenibilidad. Y sobre todo ahora, a la luz de los acuerdos de París, hay un enfoque importante en las temáticas de calentamiento global, de emisiones de gas, y los bancos y las instituciones financieras están muy atentos a medir o mejorar su climate resiliency, o sea, el impacto climático de sus inversiones. Y todo eso se refleja en el dominio público, en la Internet, porque las empresas tienen cada vez más interés en divulgar un máximo de informaciones con respecto a su buen gobierno, a sus políticas de sostenibilidad. Esos informes de sostenibilidad que antes era principalmente publicado por las empresas cotizadas, ahora vemos que hay como una generalización de esas prácticas, y las empresas privadas, las PME, están cada vez más involucradas y están self-reporting, o sea, están cada vez más autorreportándose cada vez más, y eso tiene cada vez más trascendencia, diría, en el dominio público. Lógicamente, como parte de esta debida diligencia, en la hora de analizar una contraparte, se tiene que recoger esta información interna, autodeclarada o autorreportada.
en el marco de la due diligence. Y para poder recoger eficazmente esta información hay que tomar en cuenta que esas empresas pueden comunicar esas informaciones bajo varias formas. Voy a focalizar un poco más en el sector del oil and gas. Los documentos que veis ahora vienen de la Asociación Internacional de los Productores de Oil and Gas, que en marzo 2020 publicó como una guidance, un documento guía que detalla el proceso de self-reporting. Y ahí vienen como recomendaciones y un resumen de los distintos formatos o cauces de comunicación que las empresas pueden usar para divulgar esa información. Y esos son los cauces que nosotros como especialistas de due diligence tenemos que consultar, tenemos que buscar en Internet. Y eso incluye los Sustainability Report, o sea, los informes o relatorios de sostenibilidad que son dirigidos a todos los stakeholders, o sea, a todas las principales, a todos los principales interesados. También puede constar bajo forma de informes anuales, balances anuales, que eso tiene con destino a los accionistas o inversores. También esta información consta en los expedientes reglamentarios de los stock exchange, de las bolsas, y más que nada cualquier divulgación pública, comunicado de prensa, con destino a las ONG, miembros de la sociedad civil o agencia de rating, agencia de calificación. Y luego, en materia de contenido o cómo se estructura la información, pues esa asociación recomienda repartir la información en 5 rubros distintos. Por una parte, governance y ética, el buen gobierno y ética. Otra parte sería las temáticas del medio ambiente. Otra parte, la temática social. Y hay un enfoque también especial en los aspectos de calentamiento global, de política energética, así como de seguridad y salud, que son, diría, problemáticas a las que están particularmente atentas las empresas del sector. Solo un vistazo de nuestros informes ESG en Refinitiv. Nosotros retomamos una terminología o una segmentación parecida a la que está mencionada por esta asociación. Y como parte del ejercicio de due diligence vamos a hacer lo que llamamos en nuestra jerga los periodic report checks. Eso consiste en recuperar todos los documentos corporativos que señalamos a través de un código de colores. Si existen, si están disponibles y puestos a disposición. Y entran 3 categorías de informes, o sea, los Sustainability Report, o sea, los informes de sostenibilidad, los informes de responsabilidad social corporativa, y así que los informes de buen gobierno corporativo. Vienen luego los policy checks a fines de identificar las políticas, los statements o declaraciones, divulgaciones hechas por las empresas y que nuestros analistas van a recopilar. Vemos que a nivel ambiental, por ejemplo, retomamos como un desglose semejante, en ese sentido que vamos a recuperar cualquier información o declaración de política específica acerca de las emisiones de gas, de la reducción de recursos naturales, si hay uso de material peligroso y al contrario, cuál es el porcentaje de material reciclado. Y también una reseña y una recuperación de las normas ISO que esas empresas tienen vigente o implementadas.
de forma análoga, los aspectos sociales van a declinar en módulos así de seguridad de empleados, de diversidad, de derechos humanos, de protección de los denunciantes o whistleblowers, la existencia de políticas en materia de competición justa, de corrupción, de ética de negocio, privacidad de datos y también un check sobre las normas ISO que están implementadas. Bueno, ¿cómo realmente cómo se recuperan estos datos? ¿Qué fuente consultar? Diría que esas informaciones se pueden recuperar a partir de varias fuentes. El primer instinto, el primer reflejo sería consultar el propio sitio web de la empresa, que es como su tarjeta de visita en el dominio público, y ahí ya averiguar cuáles son las informaciones que la empresa ha divulgado. También para las empresas cotizadas, otra fuente que tiene también un carácter oficial son los sitios web de los stock exchanges, de las bolsas, que también tienen estos documentos. Y para las empresas privadas y las empresas cotizadas también en algunos países estos documentos se pueden rescatar o recuperar en el registro mercantil. Pero eso varía según el país porque hay disparidades a este respecto. Ahora, si bien es cierto que existe ahora un volumen de informaciones self-reported, autorreportado, cada vez más presente y accesible, en el ejercicio de due diligence no puede limitarse a estas informaciones. Y diría que lo gordo de la tarea consiste en recabar informaciones externas a esas empresas, de modo a comparar los resultados y poder corroborar, matizar o desmentir la información entre lo que la empresa ha publicado de sí misma y los comentarios de la sociedad civil o de terceros. Y de manera general observamos que a este nivel hay como una inflación, una disponibilidad cada vez más grande de informaciones a carácter social y ambiental en el dominio público. Esto se debe a un número creciente de fuentes Internet especializadas en las temáticas de ESG. También las ONG han aumentado sus capacidades de comunicación y divulgación, que son más fuertes, pasando por los foros, por las redes sociales. También la información circula de manera mucho más rápida al nivel local y luego se internacionaliza. Hay ONG como por ejemplo o think tank como Global Witness que se especializan en rescatar información de denunciante a nivel local y lo van a traducir en inglés y lo van a divulgar y van a usar su fuerza de divulgación. También esta ESG Data se está estructurando cada vez más. Hay nuevos como actores, nuevos players en el mercado, empresas que están especializadas en agregar esas informaciones y montar como base de datos. Más adelante haría una pequeña descripción de Sequatch, que es una empresa que recaba informaciones de las ONG y que usamos o incorporamos en nuestros informes. También vemos que sobre todo las nuevas generaciones piden más responsabilidad a las empresas y van comunicando, discutiendo esto a través a veces de las asociaciones de protección de los consumidores, pero también por las redes sociales, por los foros, donde ellos van a comentar y dar feedback y sus opiniones sobre la performance sostenible de las empresas.
Y entonces, como parte del proceso de debida diligencia, pero focalizado a las temáticas de ESG, diría que este proceso de investigación no tiene que reflejar solo lo negativo, solo las controversias, pero también tiene que reflejar las iniciativas, las políticas o las recompensas que han sido atribuidas por ejemplo, asociaciones, fundaciones u otros miembros de la sociedad civil. Y diría que el trabajo de debida diligencia consiste también en consultar todas las fuentes posibles para poder rescatar informaciones de índole negativa o constitutiva de riesgo. Y ahí voy a enseñar un poco cómo en Refinitiv desglosamos esta información. Retomamos un poco los mismos parámetros, tal como lo he presentado un poquito antes, en términos ambientales, sociales o en términos de buen gobierno. Ahora, para ir por dentro del asunto de las buenas prácticas, cómo realmente realizar una buena debida diligencia, qué fuentes consultar en ese sentido. Lo primero, las fuentes. Uno tiene que asegurarse que el proceso de investigación tenga una buena cobertura de fuentes. Existe en el dominio público un abanico exhaustivo de fuentes de open source, pero también de pago, de fuentes disponibles por suscripción. Y nosotros en Refinitiv tenemos acceso a estas fuentes. Existen también agregadores de noticias, agregadores de base de datos, por ejemplo LexisNexis, y mucha información también puede ser rescatada, recuperada por la prensa internacional, la prensa especializada, la prensa jurídica, la prensa económica. No hay que descartar también consultar los blogs y los foros de ciudadanos, aunque tengan como no diría una credibilidad, pero menos oficial que los periódicos internacionales. Se tiene que tomar en cuenta porque ahí son las plataformas de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los denunciantes, de los whistleblowers, para comunicar o informar sobre controversias potenciales en el ámbito social y ambiental. También estas investigaciones se recomienda hacerlas tanto en inglés como en el idioma local donde está implantada o establecida la empresa para asegurarse que cubramos el espectro de las fuentes donde se pueda potencialmente rescatar informaciones en este ámbito. También, dependiendo del país, el motor de búsqueda puede variar. Si en Europa estamos acostumbrados a usar Google como search engine de predilección, en otras jurisdicciones como en Rusia o China se usan más, motores de búsqueda alternativos. Weibo en China, Yandex en Rusia, por ejemplo. Y también siempre como parte de la investigación hay que tomar en cuenta que una empresa pueda tener varias designaciones. Por ejemplo, hay el nombre oficial, tal como existe, por ejemplo, en el registro mercantil, pero también puede haber un nombre de marca que es distinto. Una empresa puede también haber cambiado de nombre, entonces también ese proceso de investigación tiene que cubrir los antiguos nombres
también las empresas pueden ser más conocidas por vía de acrónimos o abreviaciones, y también de un país a otro puede haber como variaciones, traducciones distintas, transliteraciones distintas, y hay que tomar en cuenta todos estos parámetros y cubrirlos por parte del proceso de investigaciones para asegurarse que rescatemos un máximo de información posible. Hay que ser vigilante en esos aspectos. Y incluso como lo hacemos también, entonces tenemos lo que en nuestra jerga llamamos de search strings, o sea, son combinaciones de palabras claves que vamos matizando, aplicando en el dominio de ESG, a fin de calibrar y de rescatar todas las informaciones con esos ambientes de sostenibilidad. También entre las fuentes que hay que consultar, más allá de esas investigaciones Internet y media, lo que en nuestra jerga llamamos de litigation, bankruptcy, regulatory and law enforcement checks, son básicamente chequeos que hacemos a nivel de un país, a nivel de los registros o de las bases de datos de las instancias jurídicas o de los registros de las autoridades regulatorias, por ejemplo. Entonces puede ser tribunales, Corte de Justicia, Autoridad de la Competición, etcétera, etcétera, a fin de identificar y averiguar si una empresa ha sido involucrada en un proceso judicial, una acción legal, y ahí se puede potencialmente rescatar informaciones sobre litigios al nivel social, al nivel de contaminación, a nivel ambiental. Como lo he mencionado antes, existen también ahora databases como SeekWatch, que los voy a enseñar ahora. Recopila básicamente informaciones de todas las ONG a nivel global y proporcionan a la vez como informaciones sobre controversias a nivel sector, a nivel mundial, pero también hace como una reseña de todas las controversias, las informaciones de litigios a nivel societal y ambiental que han sido comunicadas por las ONG a través de sus campañas. Y como lo puedes ver ahí, proporciona también luego una reseña, una descripción de cada caso, de cada issue, de cada problema que ha surgido. También se puede utilizar como herramientas de benchmarking para comparar la performance de una empresa con respecto a sus peers, a las empresas del mismo sector. A Refinitiv, por ejemplo, al nivel de las empresas cotizadas, usamos el Sustainability Leadership Monitor, que viene de nuestra plataforma de Icon y que usa varios parámetros a nivel de medio ambiente, de gobierno, de ciudadanía y de retornos a largo plazo. Y pueden dar como una métrica interesante para ver un poco la performance y la política, la orientación de una empresa en un determinado sector y compararla con las empresas del mismo que están compitiendo en el mismo mercado, en la misma segmentación. Para concluir, ya que el tiempo vuela, realmente que pensar que estos datos ESG vienen como en complemento de la típica debida diligencia.
Si bien es cierto que la due diligence, el trabajo de búsqueda de información de integridad, focaliza principalmente en las temáticas de corrupción, de money laundering, de participación en crimen organizado, financiación de terrorismo, etcétera, etcétera. Los datos IRG ahora están cada vez más integrados como factores o criterios que están, digamos, que están a la base de cualquier evaluación de integridad o de cualificación de riesgos. La due diligence típica, diría, suele focalizar más sobre la información negativa de riesgo, mientras el propósito con los datos ISG es también proveer tanto lo positivo como lo negativo y proporcionar como una calibración o métricas de sostenibilidad. En ambos casos, la disponibilidad de informaciones puede variar mucho, de acuerdo con el país, de acuerdo con la naturaleza de la empresa, si es una empresa cotizada o una empresa privada. También puede variar en función del sector. Básicamente, cada jurisdicción tiene como un nivel de transparencia distinto y eso impacta bastante el volumen o la disponibilidad de informaciones que vamos a encontrar sobre las empresas. También depende mucho de la política de la empresa y su voluntad de comunicar sus políticas y sus iniciativas a nivel social y ambiental. Entonces, en el caso que trabajemos con contrapartes en países donde, por ejemplo, hay censura, donde la información no es muy disponible, existe como la posibilidad de contratar como una investigación en el campo, donde más allá de las búsquedas online podemos obtener informaciones haciendo como entrevistas discretas, confidenciales con miembros de la sociedad civil, con miembros de la comunidad de negocio local, que nos podrá proporcionar opiniones críticas sobre la reputación y el nivel de responsabilidad social y ambiental de las empresas. Y lógicamente eso también se puede personalizar, se puede reflejar, se puede matizar en el proceso de investigaciones al añadir estos enfoques adicionales en términos de sostenibilidad. Y muchas veces estas encuestas de terreno en el campo pueden dar indicaciones adicionales sobre y detalles sobre, por ejemplo, cualquier controversia, cualquier problema ambiental, social que ha sucedido. Y sobre todo cuando, por ejemplo, una empresa tiene una exposición política, el gobierno puede ser más activo en borrar la información del dominio público. Y entonces esta vía, esas, diría, investigaciones campo, pueden o constituyen una alternativa como pertinente, porque ahí se puede encontrar mucha información. Y sí, básicamente es esto. Hay que pensar realmente que el ESG viene en complemento de la due diligence y que ahora tanto por los socios, por los clientes, hay como un ecosistema que se está desarrollando para pedir más responsabilidad a todos los actores de la cadena de suministro o todos los actores dentro de la esfera financiera. Pues muchas gracias por vuestra atención.
Bueno, podemos empezar con las preguntas. Primero para Carlos y María. Empiezo yo si queréis. Para contestar a una pregunta de Vanessa Corrales sobre si estamos utilizando indicadores de la Agenda 2030 para medir nuestros resultados. Pues efectivamente, para nosotros todo lo que desarrolla Naciones Unidas es muy relevante. Antes os hablaba del PNUD, pero lo mismo en cuanto a todas las disposiciones de empresas y derechos humanos, y lo mismo, por supuesto, con la Agenda 2030. Yo creo que esta agenda y los 17 ODS que van relacionados con la Agenda 2030 es algo que ha conseguido por fin juntar a todos los actores relevantes, ¿no? El tercer sector, todas las ONGs, los gobiernos y también las empresas, que probablemente en los anteriores objetivos del milenio estaban un poquito más apartadas. Y bueno, pues en nuestro caso lo es a nivel global como Agenda 2030, y Repsol ya el año pasado hizo el primer informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Vanessa, te animo a que pongas ODS, informe Repsol en Google o a cualquiera de vosotros y podáis ver más en detalle cómo Repsol ve la Agenda 2030 y cómo Repsol ha definido una serie de objetivos prioritarios para la compañía, en aquellos en los que más puede contribuir, pues aquellos que tienen que ver con el cambio climático, aquellos que tienen que ver con el trabajo decente, con el medio ambiente. Y uno que nos parece, yo creo que muy relevante a las compañías, es el ODS 17, que es el objetivo de alianzas. Y a nivel pequeño, a nivel ya de indicadores de cada uno de estos 800 proyectos de inversión social, para nosotros es muy importante cuando planificamos un proyecto, y está en esa guía que os he dicho, esa norma que os he dicho antes, es que tengamos claro cuáles son los objetivos que queremos desde el principio. En un proyecto educativo queremos mejorar la nota media de todos los alumnos de la zona alrededor de nuestra instalación en los próximos X años. Ese tipo de objetivos, que van normalmente alineados con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, son los que se planifican al principio del proyecto y los que se miden al final. Cada proyecto tiene sus circunstancias y estas mediciones no son tan fáciles, igual que para los propios ODS de la Agenda 2030, pues no es tan sencillo medir todo a nivel de cada país y a nivel del mundial, pero en nuestra participación granito a granito en cada uno de los proyectos lo hacemos, y a nivel global podrán ver también ese informe de ODS de Repsol cómo lo llevamos de una forma más completa. Así que la respuesta es claramente sí. Bueno, yo creo que hay una pregunta que creo que es para mí de Silvia, que dice si incluís normalmente la debida diligencia de temas de ESG en compliance como estructura organizativa. No sé muy bien a qué te refieres con lo de estructura organizativa. Nosotros incluimos la debida diligencia en todo, absolutamente en todo, en todos los procesos de inversión social y forma parte de nuestro día a día. Entonces, no sé muy bien si quieres concretar un poco más a qué te refieres con estructura organizativa, genial. Gracias. También tenemos una pregunta para Thibaut. Thibaut, ¿quieres contestar tu pregunta? Vale. La pregunta es sobre si Refinitiv puede ayudar a identificar la reputación de estas organizaciones, sobre todo quién está detrás de los beneficiarios de los fondos. Sí, básicamente hay que recordar que es un requerimiento de la Unión Europea, de la quinta directiva sobre la prevención del money laundering, que hay que identificar quiénes son los UBOs o los accionistas
con el umbral de 25%. Entonces, en Refinitiv tenemos también una metodología de investigaciones para identificar la estructura accionarial, identificar quién son los UBOs o últimos beneficiarios de tal empresa. Y para dar un poquito más de detalles sobre la metodología, las fuentes que consultamos, hay lógicamente el primer instinto, el primer reflejo, que sería consultar el registro mercantil, que digamos en 50% de los países divulgan esta información, pero muchas veces, y eso también depende del nivel de transparencia o de madurez de una jurisdicción. Entonces tenemos que hacer o realizar como investigaciones adicionales por todas las fuentes del dominio público, media checks, existen bases de datos, existen fuentes que se dedican a esto, existen databases también, y nosotros vamos a buscar y por el dominio público arriba abajo para encontrar esa información. También a veces son las propias empresas que divulgan esas informaciones otra vez a través de relatorios, informes anuales, y nosotros consultamos esas fuentes para rescatar información. Entonces, tanto a nivel oficial, por el registro y las bolsas, tanto a nivel media, con las informaciones que pueden haber encontrado periodistas, o también la información que ha divulgado la empresa sobre sí misma. María, veo que la pregunta de BBVA está desarrollada, por si quieres responderla. Vale, genial. Espera un segundo, disculpadme. María, es que no... ¿Me puedes ayudar con la pregunta, por favor? Porque no... Claro no que sí. Que se refresque. Gracias. De acuerdo, te leo la pregunta. Hablamos de involucración del Departamento de Cumplimiento en ESG. ¿Habéis ampliado el alcance de la función de cumplimiento para que incorpore también temas de ESG en lo que a environment se refiere? La parte de social governance entiendo que ya la venía teniendo. Si te refieres a la parte de medio ambiente... Medioambiental. No. Por eso, medioambiental no. O sea, nosotros el área de compliance y la norma de vía de diligencia, comentaba antes, está enfocado, es el modelo que se ha adoptado en Repsol. O sea, al final teníamos muchos modelos de cumplimiento y al final se optó por un modelo en el cual se trataba lo que nosotros llamamos dominios, que son corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y sanciones y embargos internacionales. También hablamos de competencia y de protección de datos, pero la norma de vía de diligencia se centra en los riesgos que comentaba antes, ¿no? De corrupción, blanqueo y sanciones y embargos internacionales. No entramos en temas medioambientales, eso hay un área específica que lo lleva. Gracias. Vale, pues creo que no hay otras preguntas en el foro. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias María, Carlos, por vuestra participación, y para cualquier pregunta está mi correo, y yo con muchísimo gusto os responderé, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.